Hola, Hola, profe. bueno, hola a todos, gracias nuevamente por estar allí. Vamos a compartir una clase sobre la obligación de saneamiento en general y la evicción en el Código Civil y Comercial en particular. Este es un tema que particularmente a mí me gusta mucho, es complejo, pero al mismo tiempo me parece que nos va a dar la oportunidad de verificar algunos cambios sustanciales que se han dado en el Código Civil y Comercial, que ha cumplido 5 años de vigencia el 1 de agosto próximo pasado. Pues bien, entonces, eh, como ustedes saben, el método del Código Civil y Comercial se distingue drásticamente de lo que es, o lo que era, mejor dicho, el método del Código de Vélez. En primer lugar, porque adopta a diferencia del Código de Vélez, que tenía una impronta francesa, el Código Civil y Comercial tiene una impronta alemana o germana. Es así que tiene tres grandes partes, como me gusta mencionar. Por un lado, la parte general propiamente dicha en el libro primero, artículos 19 a 400, en el cual el legislador ha previsto todas aquellas nociones fundamentales que luego se van a replicar no solo en las demás partes del Código Civil y Comercial, sino también en otros microsistemas o subsistemas. En segundo lugar, la parte general del contrato, libro tercero, título segundo, artículos 957 y siguientes. Precisamente hoy analizaremos la obligación de saneamiento que se incluye en la parte general del contrato. Y por último, lo que es en rigor la verdadera novedad del código radica en que también ha previsto, a mi modo de ver, una suerte de parte general del contrato de consumo. Si bien se denomina como tal, para nosotros en rigor es una parte general del régimen de defensa del consumidor, artículos en principio 1092 a 1122, porque luego hay otros artículos o normas que se refieren específicamente también o tienen derivaciones concretas en materia de derecho de defensa del consumidor, por ejemplo, el artículo 7 del Código Civil y Comercial en cuanto a la aplicación de la ley en el tiempo. La fragmentación del tipo general contractual, nos ubicamos en que ahora el contrato ya no es solamente el contrato clásico, también conocido como paritario, negociado discrecional, en el cual las partes se encuentran en igualdad de condiciones, en igualdad jurídica o económica, sino que también del otro lado y por contraposición tenemos el contrato de consumo, donde hay una noción genérica en el artículo 1093. Y en el medio está el contrato por adhesión a condiciones generales de la contratación. Si bien metodológicamente el legislador parece incluirlo como solo una especie de formación del consentimiento, es decir, que el contrato puede ser paritario o por adhesión a condiciones generales, en rigor de verdad, siendo la tesis, por ejemplo, de Alejandro Borda, nosotros lo incluimos en el medio porque el contrato por adhesión se aplica tanto en materia civil y comercial como también puede ser una de las facetas o matices del contrato de consumo. Bien, ¿qué es la garantía de saneamiento? En doctrina, Lorenzetti señalaba que la garantía de saneamiento podía ser interpretada o entendida como un género conceptual, porque abarcaba dos grandes especies. Por un lado, la evicción, en cuanto un derecho tenía algún defecto, por eso se decía que la evicción es un defecto o vicio jurídico, por ejemplo, cuando un transmitente originaba una transmisión a otro, pero el derecho originario tenía un vicio jurídico que se contraponía con los vicios redhibitorios, que eran aquellos defectos materiales que tenían las cosas. Sin embargo, Lorenzetti decía también que además de tener estas dos especies de evicción, vicio jurídico, vicios redhibitorios, defectos materiales, podíamos encontrar el saneamiento propiamente dicho o per se, que era cuando el adquirente eh, ejercía la acción de cumplimiento, que es una acción genérica desde el punto de vista contractual, y donde le requería, por ejemplo, en la evicción, al transmitente originario que perfeccionara el título, o en materia de vicios redhibitorios, que subsanara aquellos defectos materiales que tenía la cosa.
Luego, siguiendo alguna impronta romana, se decía que cuando esta transmisión venía viciada porque había mala fe, por ejemplo, del transmitente, que debiendo saber que estaba transmitiendo tanto un derecho como una cosa con un vicio, eh, debía ser pasible además de la actio doli, que era la indemnización consiguiente de daños. ¿Qué pasaba en el Código de Vélez? El método del Código de Vélez fue particular en cierto sentido. ¿Por qué? En primer lugar, porque adoptó un método innovador para la época. No se olviden que Vélez siguió en grandes líneas el régimen francés. El régimen francés era bastante desarreglado en materia de métodos, si se me permite la expresión. Entonces, lo que hizo Vélez fue incluir de modo innovador en el libro segundo, sección tercera, título 13 de la evicción y título 14 de los vicios redemptorios. Pero incluyó la evicción y los vicios metodológicamente entre el contrato oneroso, renta vitalicia, y el contrato de depósito. Aquí viene la segunda parte. Por un lado, estuvo bien en incluir la evicción y los vicios redemptorios, pero la ubicación no era técnicamente la más adecuada. Es así que las primeras críticas que se le hicieron, por ejemplo, era que no se olviden que el Código de Vélez carecía de una parte general del contrato. Y en realidad, la evicción y los vicios redemptorios eran un efecto natural del contrato. Tal es así que, por ejemplo, en el esbozo de Freitas se trataban como efectos naturales del contrato de compraventa. Lo realmente innovador de Vélez fue que no solo trató a la evicción y a los vicios redemptorios dentro del contrato de compraventa, sino que, como bien decía López Zavalía, era un principio generalizable, es decir, que era factible de interpretar mediante una interpretación extensiva los mismos efectos, por ejemplo, a contratos onerosos, como eran el caso de la locación o de la permuta, o incluso a contratos a título gratuito, como era el supuesto particular de la donación con cargo. En contra, otra parte de la doctrina decía que no, que en rigor el saneamiento propiamente dicho no solamente debía estar o debiera haber estado en la parte general del contrato, sino que el Código de Vélez carecía, sino una parte general del acto jurídico. Esto es una posición sostenida por Borda y por Noemi Nicolau. Por supuesto, esto en retrospectiva, porque si nosotros nos ponemos en la época de Vélez, realmente fue una gran innovación la regulación de la evicción y los vicios redemptorios aplicables como efecto natural en los contratos. Haremos un breve repaso de los proyectos de modificación previos al Código Civil y Comercial. En primer lugar, podemos encontrar, por ejemplo, el proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, en la cual siguió un método muy parecido al Código de Vélez, pero precisando el título 10 que se refería como un efecto de los contratos onerosos al capítulo 1 de la evicción y al capítulo 2 de los vicios redemptorios. El proyecto de la Comisión Federal de Juristas no estableció de ningún modo la obligación de saneamiento, simplemente mantuvo el método velezano de regular la evicción y vicios redemptorios relativos solamente al contrato de compraventa. El proyecto 98, que sigue la metodología germánica, mejor dicho, y es el antecedente remoto del Código Civil y Comercial, dio un método diferente. ¿Por qué? Porque reguló al saneamiento con tres grandes parágrafos. El primero relativo a las disposiciones generales, teniendo en cuenta que el saneamiento es un género conceptual, como decía Lorenzetti, y luego reguló las dos especies, la garantía de evicción en el parágrafo segundo y la garantía por defectos ocultos en el parágrafo tercero. Así, el artículo 998 del proyecto 98 decía que el obligado al saneamiento garantiza por evicción y por defectos ocultos, generalizando de esta manera las soluciones jurídicas, sin perjuicio de las normas especiales. Esto lo agrego porque no se olviden que en el año 1998 ya teníamos, por ejemplo, en vigencia la ley 24240. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial
En el libro tercero, Derechos Personales, título segundo, Contratos en General, capítulo 9, Efectos, incluye una sección cuarta, a la cual denomina como obligación de saneamiento, y que en una primera mirada parece seguir el proyecto del 98, porque también tenemos un parágrafo primero, disposiciones generales, un parágrafo segundo, responsabilidad por evicción, y un parágrafo tercero, responsabilidad por vicios ocultos. Fíjense que ya no se habla de defectos como en el proyecto 98, sino se habla de vicios ocultos, siendo una terminología pareciera más estricta, porque no se olviden que los vicios ocultos son los redivitorios propiamente dichos del derecho romano. Entonces, el Código Civil Comercial vigente, en una primera mirada, insisto, parece seguir el proyecto del Código Civil de 1998, con una metodología alemana. Pero vamos a ver que esto, y adelanto, no es tan así. En el derecho comparado también tenemos regulaciones relativas al saneamiento, por ejemplo, el Código Civil peruano de 1984, paraguayo y chileno. Parece que el Código Civil y Comercial vigente se ha nutrido, en cierta manera, de estos ejemplos que menciono en la filmina. Ahora, también se le hace críticas. Aquí Noemí Nicolau, que ya criticaba el Código de Vélez, que lo regulaba sin tener una parte general del contrato y propiciaba una regulación en la parte general del acto jurídico, insiste con su crítica porque ahora el Código Civil y Comercial tiene precisamente en el libro primero una parte general relativa a todo el código y que se relaciona también con los microsistemas o subsistemas. Entonces ahora parece más acertada la crítica porque el legislador debió haber incluido al saneamiento como dentro de la parte general del acto jurídico, ya que se refiere a toda transmisión de actos jurídicos realizada a título oneroso. Por nuestra parte, además de receptar la crítica de Noemí Nicolau, agregamos una crítica que puede ser generalizable, al decir de López de Zavalía, para todo el código, porque no hay reenvío interno a las normas del contrato de consumo. El único supuesto de reenvío interno, y está en los contratos en particular, se refiere en el capítulo 12 a los contratos bancarios celebrados con consumidores. Es el único reenvío interno del código. Entonces, por un lado, tenemos una metodología novedosa al incorporar una treintena de normas relativas al régimen de derecho de defensa del consumidor. Hay una noción de contrato de consumo en el artículo 1093, pero al mismo tiempo falta esta economía interna en el propio Código Civil y Comercial, que es un defecto metodológico, claramente. Como les habíamos mencionado hace un momento, el saneamiento se encuentra en el Código Civil peruano. Fíjense que también se lo toma como un género conceptual y abarca a la evicción y los vicios redvitorios. Si lo comparamos con el Código Civil y Comercial, surge a la vista que los primeros 3 capítulos son nuestros 3 parágrafos: disposiciones generales, evicción y vicios ocultos. Pero se agrega en el Código Civil peruano el saneamiento propiamente dicho, que es eso que mencionaba en doctrina Lorenzetti, es decir, que el propio legislador puede incluir o sanear el título en el caso concreto. ¿Pero qué es el saneamiento? Bueno, la obligación de saneamiento es debida por todo transmitente de un bien, cualquiera sea la causa fuente de transmisión, un contrato u otro acto jurídico, siempre que sea realizado a título oneroso. Aquí Leia Fernández claramente advierte que el saneamiento comprende toda transmisión realizada a título oneroso. Esto es aplicable o generalizable, por ejemplo, no solo en materia de obligaciones, sino también en materia de sucesiones y por obvios motivos en materia contractual. ¿Cuál sería entonces la naturaleza jurídica? Él adelanta que el Código Civil y Comercial habría seguido la línea de tomarlo como un supuesto de responsabilidad postcontractual de origen legal, por lo que veremos enseguida.
Para otra tesis, en cambio, el saneamiento y sus dos especies, evicción y vicios, serían efectos naturales de los contratos onerosos. Para ello, se podría considerar que el propio legislador le brinda esta solución jurídica mediante la inclusión dentro de la parte general del contrato. Entonces, ingresando ya al articulado del código, advertimos que, en primer lugar, el saneamiento se regula como una obligación dentro de los contratos en general. Y allí, en el primer parágrafo, disposiciones generales, artículos 1033 a 1043, y que de ya adelanto, se aplica a ambas especies, es decir, tanto a la evicción como a los vicios redebitorios. En primer lugar, se dice, sujetos responsables, el epígrafe, están obligados al saneamiento. ¿Quiénes? En primer lugar, el inciso A, el transmitente de bienes a título oneroso. Es decir, cualquier transmitente de bienes a título oneroso está incluido o debe garantizar, mejor dicho, el saneamiento. ¿Mm? Eh, en segundo lugar, dice quien ha dividido bienes con otros. Esta solución es aplicable a la partición, ya sea judicial o extrajudicial de bienes. ¿Mm? Y en tercer lugar, dice sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Esto se correlaciona con el artículo 1035, como veremos enseguida, porque la regla es que todo transmitente de bienes o quien divida bienes a título oneroso garantiza o está obligado, como dice la norma, al saneamiento. Por excepción, no tendrá, no será pasible, no tendrá legitimación pasiva para sanear ni el título ni el vicio material aquel que haya transmitido a título gratuito. Es decir, ¿por qué? Porque hay una ventaja sin el correlativo sacrificio. Sin embargo, esta regla tiene su excepción porque permite en 1035 saltar a esta transmisión a título gratuito siempre que exista una transmisión anterior celebrada a título oneroso. Entonces, en primer lugar, fíjense que solo se regula o reglamenta la legitimación pasiva. ¿Quiénes están obligados al saneamiento? No dice a favor de quién se le otorga la acción de saneamiento. Por eso, interpretando a contrario el artículo 1033 y el 1039, podemos interpretar diciendo que tienen acción o gozan de legitimación activa para pedir el saneamiento, en primer lugar, el adquirente de un bien a título oneroso, en segundo lugar, cualquier adquirente de una partición, y en tercer lugar, todo adquirente o beneficiario de una transferencia realizada a título gratuito. La legitimación pasiva, ya la hemos visto, surge de modo expreso del artículo 1033 que acabamos de visualizar. Pero profundicemos un poquitito más en la legitimación activa. En principio hemos dicho que cualquier adquirente de un bien a título oneroso puede requerir del garante tanto el saneamiento del derecho como de los vicios redebitorios. Especialmente en materia contractual, por ejemplo, en materia de compraventa, permuta o cesión. En segundo lugar, también goza de legitimación activa todo beneficiario de una partición judicial, artículo 2371, o extrajudicial, 2369, según que haya sido realizada, por ejemplo, dentro del proceso sucesorio, o bien las partes hayan convenido mediante un contrato cómo se iban a dividir los bienes. Por extensión se aplican también al condominio o también a la extinción del régimen comunidad del matrimonio, artículos 481, 86 y siguientes. En tercer lugar, también, como excepción, le correspondería al beneficiario una transferencia a título gratuito en la medida que, como hemos adelantado, pueda saltear esta adquisición a título gratuito y haya una anterior a título oneroso. Y se aplica tanto en materia de evicción como de vicios ocultos. Como ejemplo típico tenemos el contrato de donación. Supongamos que hay una compraventa y luego ese bien adquirido en compraventa es donado a un tercero. Este tercero no tendría acción contra el donante en materia de evicción, por ejemplo, porque su adquisición no fue a título oneroso, sino fue a título gratuito, pero sí podría saltar al anterior, al adquirido transmitente a título oneroso y con ello ingresaría en la regla del inciso A.
Entonces, a contrario, ya hemos dicho, quienes tienen legitimación pasiva, todo transmitente de bienes a título oneroso, quien ha debido bienes, y los respectivos antecesores. Esta norma tiene su antecedente en el artículo 2146 del Código de Vélez, donde los incisos 3 y 4 también regulaban la posibilidad correlativa. Entonces, ¿cuál es la excepción? El caso del antecesor a título oneroso. El caso del antecesor que admite entonces la obligación de saneamiento, ya sea por evicción o vicios, porque hay una acción directa, como bien explica Nicolau, donde se salta la primera celebración a título gratuito y se va al antecesor a título oneroso. Para frustrar a alguien, en cambio, se trataría de un derecho accesorio al bien transmitido. El 1035 dice que el adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondiente a su antecesor. Por eso habíamos mencionado que salta la adquisición a título gratuito y va hacia el anterior transmitente que ha celebrado a título oneroso el contrato o la transmisión en general. Como bien lo explica Nicolau, el vicio, siempre y cuando el vicio, tanto de evicción como de vicio oculto, el defecto haya existido o haya estado presente, mejor dicho, el tiempo de la primera transmisión. Hay ciertas aplicaciones especiales en materia de saneamiento, por eso es bien certera la crítica de Noemí Nicolau, porque no solo se aplica a aquellos contratos celebrados a título oneroso como regla o por excepción a título gratuito, caso de la donación, sino también el saneamiento correspondería, mejor dicho, estar ubicado entre la parte general del acto jurídico en el libro primero, porque tiene derivaciones o produce, mejor dicho, impactos también en materia de obligaciones, en el artículo 943, por supuesto en materia de contratos, tanto a oneroso como a título gratuito, pero también en materia de derechos reales y especialmente en aquellas leyes especiales o microsistémicas como es el régimen del consumidor, artículos 11, 13, 17 y 18, donde se regula la garantía especial legal o contractual. Hasta ahora nos hemos referido a la transmisión a título oneroso de carácter individual, pero también puede ser plural, porque el 1042 dispone que quienes tienen responsabilidad por saneamiento, en virtud de enajenaciones sucesivas, son obligados concurrentes. Aquí se aplica el artículo 850. No se olviden que el Código Civil y Comercial recepta de modo expreso la responsabilidad por obligaciones concurrentes, es decir, que responden todos, pero cada obligación de responder tiene su causa particular. Aquí encontramos el fundamento que mencionaba Frustrali, que se entiende que el saneamiento es un derecho accesorio al bien transmitido. Otros, por ejemplo, afirman, en virtud también de la conexidad contractual, que también ha sido receptada en la teoría general del contrato, la posibilidad de obtener la responsabilidad de los demás sujetos. Luego agrega el segundo párrafo, que si bien ha sido enajenado de modo simultáneo por varios copropietarios, estos solamente responderán en proporción a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado convencionalmente la solidaridad. Bien, al comienzo de la charla habíamos dicho que el saneamiento tenía dos especies, que eran la evicción y vicios redebitorios ocultos, y que de este modo se seguía el derecho comparado, el derecho peruano, chinelo, etc. Del punto de vista doctrinario era la tesis de Lorenzetti. Ahora bien, parecería esta tesis estar receptada en el 1034, porque no se habla de responsabilidad, sino se habla de garantía, y se dice que el obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en esta sección, sin perjuicio de normas especiales. Como veremos, mejor dicho, se advierte del texto que el 1034 tiene su fuente remota en el proyecto del 98 que decía prácticamente lo mismo. Sin perjuicio de las normas especiales, como ya agregué hace un instante. Ahora bien, si consideramos que la garantía de saneamiento es un efecto natural de los contratos celebrados a título oneroso, implica que sin que las partes lo pongan, el legislador suple esta voluntad de las partes y lo incluye como tal. En tales términos, el artículo 1036 dice, con el epígrafe simple disponibilidad,
pero ya no habla de garantía. Fíjense que dice la responsabilidad por saneamiento. Aquí hay una diferencia. O es garantía o responsabilidad. Esto tendrá su importancia en materia de acciones. La norma dice, la responsabilidad por saneamiento existe, aunque no haya sido estipulada por las partes. Esto quiere decir que el efecto natural de los contratos celebrados a título oneroso es que si las partes no dicen nada, es un efecto natural y por ende el saneamiento el legislador lo impone a través de la ley. Ahora, eh, tratándose del contrato paritario, las partes perfectamente pueden aumentarla, disminuirla, suprimirla. ¿Mm? Sin perjuicio de lo que dice el artículo siguiente. El artículo siguiente lo que hace es, el 1037, imponer un límite a esta autonomía privada. Es decir, ¿puedo aumentarla? Sí. Por ejemplo, pactando, incluyendo una cláusula particular, extendiendo la evicción o los vicios a circunstancias jurídicas o fácticas que no están incluidas en el efecto natural de los contratos onerosos. ¿Puedo disminuirla también? Sí, puedo disminuirla, porque tratándose de un contrato celebrado a título oneroso, hay una ventaja con un correlativo sacrificio y se entiende que la garantía de saneamiento está en directa relación con el precio del bien. Entonces, si el bien es más caro, bueno, aumentaré las posibilidades de saneamiento. Si el bien es más barato, reduciré las posibilidades de saneamiento. Es decir, que el precio actúa como baremo. Ahora, ¿podré suprimirla? Como regla se puede. Ahora, el límite está impuesto, como también estaba en el Código de Vélez, por el principio general de la buena fe. Es decir, si el transmitente actúa con dolo, es decir, sabiendo que está transmitiendo una cosa viciosa, entonces, ya sea jurídica o fácticamente hablando, entonces esa restricción o esa supresión de la garantía de saneamiento, que es un efecto natural del contrato, carecería de efectos. ¿Mm? En otras palabras, sería nula. Entonces, la regla es que es un efecto natural del contrato. Por excepción, las partes pueden disponer de ella, siempre y cuando actúen con el límite de la buena fe o el orden público. En 1038, en un epígrafe ambiguo, porque dice se las tendrá por no convenidas. ¿Qué significa esto por no convenidas? En realidad, el artículo 37, por ejemplo, del microsistema del consumidor, en su último párrafo habla de nulas. O tienen efecto o no tienen efecto. Bueno, acá no convenidas debe interpretarse de este punto de vista, que carecen de efecto jurídico. ¿Cuándo? Tanto la supresión como la disminución de la responsabilidad por saneamiento, vuelve a decir responsabilidad, inciso A, si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios. Inciso B, si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad que corresponde a la enajenación. Vamos a ver primero. Obviamente, si el enajenante sabía o debía saber que estaba transmitiendo un derecho con un vicio jurídico o una cosa con un vicio fáctico, está actuando claramente de mala fe. El legislador no puede premiar la mala fe del transmitente, por eso dice que aquellas cláusulas de supresión de la garantía o la disminución de la responsabilidad se tendrán por nulas. En segundo lugar, si el enajenante actúa profesionalmente, se supone que un transmitente o enajenante profesional eh, hace profesión, de medio de vida, se dedica habitualmente a comerciar, por ejemplo, determinados bienes. No se olviden que el Código ahora es civil y comercial, es un código unificado. Eh, por lo general, si conoce el producto, debe saber qué está transmitiendo. Entonces también se tendrán por no convenidas, rectius, nulas, aquellas cláusulas de supresión o disminución de la responsabilidad por saneamiento, salvo que la otra parte también sea o actúe de modo profesional. Caso típico de dos comerciantes o dos empresarios expertos en la materia en un determinado contrato. Entonces, se supone que tanto el empresario que vende como el empresario que compra conocen el negocio, tienen las posibilidades a través del contrato paritario de establecer, por ejemplo, una suerte de due diligence y de esa manera verificar que el derecho que está transmitiendo no tiene vicio alguno. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de la norma como regla? Primero, tratándose de un efecto natural de los contratos onerosos, la onerosidad
que tiñe a la celebración del acto implica que haya un equilibrio de prestacional, un equilibrio de prestaciones. Hay una ventaja con un correlativo sacrificio. Si es mayor la ventaja, el precio disminuirá. Si es a la inversa, subirá. Pero de ningún modo puedo trasladar un riesgo a una parte de modo injustificado. Por eso los límites que tiene esta posibilidad de disminución o supresión de la garantía de saneamiento son claros. En primer lugar, se tiene en cuenta la interpretación restrictiva, aún en contratos paritarios. En segundo lugar, si hay conocimiento del transmitente, porque habría mala fe. Y en tercer lugar, si actúa de modo profesional, porque se supone que es un contrato entre empresas o empresarios. ¿Cuáles serían los remedios o las acciones que tendrían en general en materia de saneamiento? En primer lugar, dice el acreedor de la obligación de saneamiento. Fíjense cómo hay, por un lado habla de responsabilidad, habla de garantía. El legislador no ha sido pulcro en materia de técnica legislativa. Dice que el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar, es decir, que se establezca un elenco de opciones, un abanico. Entre ellos, en primer lugar, reclamar el saneamiento, tanto el título, la subsanación de los vicios. Aquí encontramos el saneamiento propiamente dicho, que tiene su origen en el Código Peruano de 1984. En segundo lugar, reclamar un bien equivalente, si es fungible. Es habitual que en materia de la sociedad de consumo, aquellas cosas de género que son de la misma especie y calidad. Por ejemplo, si quiero comprar una computadora, un determinado LCD, un determinado celular, y como están fabricados en serie, si uno está fallado o tiene algún defecto, puedo pedir que me lo reemplace por otro equivalente. En tercer lugar, declarar, dice, la resolución del contrato. Es decir, que puedo o pedir el saneamiento propiamente dicho, pedir un bien equivalente en caso que sea fungible, es decir, que pueda ser reemplazado por otro de mi especialidad, y por último, dejar sin efecto el contrato. Estas opciones son muy interesantes. En primer lugar, porque tanto el saneamiento como el inciso A y B, el reclamar el saneamiento o el reclamar un bien equivalente, no estaban en el Código de Vélez, por lo menos de modo expreso. El saneamiento podía ser pactado, por ejemplo, por las partes, en un contrato en particular, a través de la libertad de conclusión y configuración. 1137 perfectamente habilitaba que las partes en un contrato paritario negociado incluyeran la posibilidad del saneamiento. Pero si no lo hacían, entraba como un efecto natural del contrato. Ahora, el inciso B no se encontraba en el Código de Vélez, pero sí en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 10 bis, inciso B. Es un claro ejemplo, al decir de Jorge Mossetti Turraspe, de este diálogo de doble vía, de doble sentido, que se da en que en principio el Código Civil y Comercial influye o impacta en el régimen especial, por ejemplo, de defensa del consumidor, a través, por ejemplo, del Instituto de la Prescripción, y a la inversa, el artículo 10 bis pasa del microsistema al macrosistema. En tercer lugar, declarar sin efecto el contrato, salvo los casos del 1050 en materia de prescripción adquisitiva, léase usucapión, o el defecto subsanable en materia de vicios redditorios, artículo 1057, que veremos más adelante. Y luego agrega, no lo dice el 1039, está en el artículo siguiente, la acción de daños. Esta acción de daños tiene su causa en la mala fe en el Código de Vélez, siguiendo la fuente romana del Actio Doli. Sin embargo, como un nuevo ejemplo de este diálogo doble sentido que acabo de mencionar hace un momento, porque también el artículo 10 bis, en su última parte del régimen de defensa del consumidor, incorpora genéricamente la acción de daños. Bueno, ahora también se generaliza en materia de saneamiento en el contrato paritario. Entonces, como ya hemos dicho, este artículo, esta norma de 1039 es un claro ejemplo del diálogo de fuentes que pregonan los fundamentos del anteproyecto. En segundo lugar, tiene un abanico de opciones, es decir, puedo pedir el saneamiento o puedo pedir si está bien fungible por un bien equivalente, o dejar sin efecto el contrato. Ahora, esa es una opción. Siguiéndose nuevamente las fuentes romanas, si elijo una, no puedo ya optar por la otra, es decir, son excluyentes. ¿Y cuándo será ese tiempo? Bueno, la doctrina considera que el tiempo límite es la notificación de la demanda. ¿Qué implica esto? Que puedo ingresar una demanda, por ejemplo, pidiendo la resolución del vínculo, y luego, antes del traslado, cambiarlo o modificarlo por alguna de las opciones anteriores.
Y como regla, y esto es relevante, en todos los casos queda subsistente la acción de daños, conforme lo prevé el 1040. Pero por supuesto, siempre y cuando, no se olviden, se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil que están en el 1708 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Y cómo actúa la responsabilidad por daños? Bueno, el 1040 dice, el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho, ese también tiene, es decir, que se adiciona, por eso dije que hay que interpretar de modo conjunto el 1039 y el 1040. Tiene siempre la acción de daños, salvo, y establece 4 excepciones. En primer lugar, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de evicción o de vicios. Aquí, el que conoce que está comprando un derecho con un defecto jurídico o una cosa con un defecto material, y si sabe, no tiene acción de daños, porque ya la conoce. A la inversa, cuando el enajenante no conoció ni pudo conocer, esto con la particularidad siempre y cuando no sea profesional, porque ya hemos dicho que el profesional hay que exigirle un grado mayor de diligencia. El inciso C se correlaciona con el inciso A, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, es decir, si el adquirente sabía que estaba recibiendo una cosa que podía tener un vicio o alguna vez podía darse, bueno, eh, está claro que no tiene derecho de daños. Y por último, el caso que también estaba en el Código de Vélez, referido a una subasta judicial o administrativa, en donde se supone que en una subasta de esta naturaleza uno compra más barato y por ende también estaría incluida en cierta manera en el inciso anterior. Ahora, ya hemos dicho nuevamente que la excepción de responsabilidad por daños, tanto el inciso A o inciso B, no se invoca cuando el adquirente es profesional o el enajenante es profesional, salvo que haya una neutralización y ambos sean profesionales, porque en esos casos se supone que tienen un grado mayor de expertise, entonces corresponde que se neutralice la responsabilidad. Si hacemos una comparación con este diálogo de doble sentido que mencioné hace un momento, tenemos la acción propiamente dicha de saneamiento en el 1039 inciso A, que tiene por objeto reclamar tanto el saneamiento del título en la evicción como la subsanación del defecto material en el caso de vicios redictorios, y con contrapartida en el régimen protectorio encontramos la subsanación también del vicio oculto en el artículo 11 y el artículo 18 de la Defensa del Consumidor, y al mismo tiempo el saneamiento en el artículo 11 y 17, y de esa manera se produce este diálogo de doble sentido entre un régimen macro sistémico y el microsistema. Entonces, a modo de conclusión, como novedad, en virtud del diálogo de fuentes, se incorpora también la posibilidad de la fungibilidad, que es decir, el cambio del bien mueble en inmueble. Si bien en el régimen particular no habla de inmuebles, nosotros sí aquí lo incluimos porque no hay discriminación. En materia de acciones, y si no se guía por el saneamiento y no